Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Tras el ataque que generó la emergencia ambiental y social que hoy afecta a 160.000 habitantes del Pacífico colombiano, el gobierno les pidió a las FARC coherencia. La misma semana en que dinamitaron el oleoducto trasandino, la organización terrorista paradójicamente, como lo decía anteriormente, defendió y apoyó la encíclica del Papa Francisco que insta a cuidar el planeta. En respuesta al cuestionamiento del gobierno, las FARC señalaron que el escalamiento del conflicto es responsabilidad principal, según ellos, del Estado. Las contradicciones entre el discurso y las acciones criminales parecen no tener límite en la organización terrorista de las FARC. Desde Cuba, donde negocian un modelo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cabecillas del grupo criminal salieron a destacar la encíclica que sobre cambio climático publicó recientemente el Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho que invita a todos a detenerse a pensar en los desafíos sobre el medio ambiente, agregando que necesitamos un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Ideas absolutamente acertadas. El saludo de las FARC al documento con el que el pontífice pidió proteger el planeta tuvo lugar, paradójicamente, tan solo 5 días después de que el grupo terrorista ocasionara el derrame de 410.000 galones de petróleo sobre fuentes hídricas del municipio de Tumaco, en la región del Pacífico colombiano. Las FARC tienen que aplicar un mínimo de coherencia. Coherencia, señores de las FARC. La apelación hoy a la encíclica Alabado seas es absolutamente incomprensible. La idea de proclamar la defensa del medio ambiente, destruyendo el medio ambiente, es inaceptable. La respuesta de las FARC al pedido de coherencia por parte del gobierno colombiano fue señalar al Estado como responsable de las hostilidades. Según la agrupación criminal, lo ocurrido en Tumaco son consecuencias no deseadas. La insensata actitud del Estado de ordenar operaciones ofensivas contra una guerrilla que se mantuvo en tregua unilateral por más de 5 meses ocasionó la finalización de esta y el incremento de hostilidades hasta los niveles que hoy se registran en Colombia. Ante el daño de incalculables proporciones contra el ecosistema de Tumaco, las FARC tampoco tuvieron reparo en afirmar que los oleoductos no son su principal objetivo. Al mismo tiempo, el cabecilla alias Matías Aldecoa advirtió desde La Habana en entrevista con el diario The Washington Post de más muertes de miembros de la fuerza pública colombiana. Pronto la gente verá la guerra en esta última fase y van a ver el número de policías y soldados que mueren. Para nosotros, los oleoductos no son el objetivo número 1. Muy bien, hasta ahora integro en Bahía Málaga, al sur de Colombia, en el Pacífico colombiano, al almirante Ernesto Durán, quien es el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Almirante, muy buenas noches, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, me da mucho gusto saludarlos a usted y a todos nuestros compañeros de mesa aquí en la distancia. Almirante, pues para nosotros también es un gusto y le agradezco que esté con nosotros, que al mismo tiempo que adelanta esas operaciones para garantizar la seguridad de los pobladores de esta zona de Colombia, también tenga ese tiempo para atender a nuestros televidentes. Señor Almirante, ¿cómo están ustedes en este momento previniendo que las FARC vuelvan y ataquen estos oleoductos? El Ministerio del Medio Ambiente y diferentes sectores del Estado han tratado de disminuir el impacto ambiental y mitigar esa crisis humanitaria que ha ocasionado estos atentados terroristas que ha cometido las FARC. Pero ¿qué sentido tiene esto si las FARC vuelven y amenazan con nuevos ataques? Sí, mire,
la protección de un oleoducto que cruza el país, la protección de las torres eléctricas que están por todas partes es un tema muy complejo, pero toda la disposición, los medios y especialmente la voluntad de cada uno de los hombres de las fuerzas militares, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, de la Policía Nacional, está presente. Eso es un tema difícil que nuestra tarea en este momento, particularmente para el caso de Tumaco, es en dos sentidos. Por un lado, mantener las mejores condiciones de seguridad para que los equipos técnicos de trabajo de Ecopetrol, las brigadas que se han organizado para poder tener muy rápido este restablecimiento en lo posible normal, prácticamente imposible, pero lo más normal dentro de lo que sea capaz de hacerse por la vía humana para restablecer el servicio de agua, evitar que alguna de estas personas, de estos ingenieros, tengan algún atentado. Y en paralelo, la decisión de la Armada fue toda la capacidad logística disponible se debe poner a órdenes del gobierno nacional para suministrarle agua potable a las personas de Tumaco. Esta es nuestra principal prioridad. Es el líquido vital. No entendemos cómo esta propuesta de la FARC es una propuesta de sangre, de terrorismo, de hambre, de sed, de contaminar el medio ambiente, de dolor, porque es que intentar hacer esto contra la población más vulnerable es sencillamente un crimen de lesa humanidad. La respuesta del Estado, ¿cuál es? Operaciones militares legítimas, respetando el derecho internacional humanitario. Almirante, y es algo que nos preguntamos todos, ¿no? Porque uno se preguntaría en términos militares qué significado tendría atentar contra un oleoducto que, como usted lo está explicando, finalmente los que se están viendo damnificados en este momento son estos 160.000 habitantes, la mayoría de ellos de áreas rurales. Es que atentar contra un oleoducto no es solamente intentar hacerle daño a la economía o a un sector de la economía, es atentar contra la vida de miles de personas. No puedo creer que no se haya calculado lo que puede ocurrir, la derivada, la primera y la segunda derivada que ocurre después de hacer un derrame de petróleo a los ríos cuando es elemental, todos los ríos van al mar. Los ríos son la fuente hídrica de donde todos nosotros, sin excepción en el mundo entero, tomamos agua a partir de los acueductos. Contaminar esto con un crudo pesado, con un crudo persistente que va viajando, que llega al mar, que contamina las playas, los manglares de donde muchísimos pescadores, particularmente en esta zona, tienen cultivos de piangua, de camarones, es atacar directamente, o sea, es haber vuelto un blanco terrorista el medio ambiente y haber puesto en riesgo, como está actualmente en riesgo, la seguridad alimentaria, sanitaria y específicamente es la misma vida la que está en riesgo de miles de personas. Almirante, finalmente, ¿quiénes son los que cometen estos atentados terroristas? Porque pensaría cualquier televidente en este momento que las FARC entonces son muy fuertes en Tumaco, en el sur de Colombia, para estar cometiendo este tipo de atentados, pese a la fuerte presión militar que ustedes ejercen en esa zona del país. Sí, los atentados no ocurren o no ocurrieron exactamente en Tumaco. Insisto, el atentado puede ocurrir en las altas montañas y el crudo, por la lógica de la gravedad y por los ductos, llega y en este momento fue la afectación directa para Tumaco. Yo dudo mucho, no existe ninguna fortaleza militar en un metro o en un instante de esta enorme y difícil geografía nacional de nuestro clima. Es muy fácil si se quisiera hacer un atentado, porque es volar un tubo, es una granada, es un explosivo, una geografía inmensa. Luego, esto no demuestra ninguna capacidad militar, demuestra sencillamente una incoherencia política, una lógica que nadie comprende, cómo se pretende ser un ejército del pueblo atacando, violentando, poniendo en riesgo la vida de los niños de este mismo pueblo. Esto para mí no es ninguna capacidad militar. Capacidad militar es pelear dentro del derecho internacional humanitario, respetar los derechos humanos. Es absolutamente contrario a lo que ha ocurrido en este caso. Estamos seguros que esta es por vía de mala intención, tal vez el desastre ecológico más grande que hemos tenido. Almirante Ernesto Durán, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, no le quiero quitar más tiempo porque usted tiene que cumplir más actividades en esta zona del país y sacó un breve espacio de su agenda para estar con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado, almirante. Claro, con mucho gusto. Regreso a Bogotá, Colombia, con el ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, también para finalizar en este bloque esta entrevista con él. Ministro, ¿usted cree que es viable un proceso de paz
en medio de estas condiciones, tal como lo afirmaba el almirante, prácticamente asfixiando a la población civil? Jefferson, yo quiero aprovechar y ratificar que dentro de todo este dolor y esta tragedia, tener unas fuerzas como las que tenemos, una armada, una fuerza aérea, unos policías, un ejército como el que tenemos, a uno le produce mucho orgullo como colombiano y como ministro. El trabajo que estas fuerzas han hecho en Tumaco y en todo el territorio es muy admirable. Yo sigo teniendo la convicción, con el dolor tan profundo que me producen estos hechos, en lo humano y en lo ambiental, que esta es la guerra que llevamos 50 años librando en este país, que esta es la cruda realidad de los últimos 50 años en nuestro país, y que esa forma de violencia no nos ha llevado a nada sano, ni a nada positivo. Por esa, una vez más razón, es que yo creo que encontrar un acuerdo de paz es el camino para evitar estos actos irracionales y demenciales a los que hemos llevado y hemos visto en las últimas semanas en el país. Ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, yo también le agradezco a usted que haya estado con nosotros. Debo despedirlo porque el tiempo también que usted nos ha entregado es breve, nos ha respondido la mayoría de los interrogantes y lo estaremos consultando constantemente para saber qué ha sucedido con los pobladores de Tumaco y la forma como el Estado colombiano, como el gobierno colombiano los está acompañando en esa tragedia que ellos enfrentan. Muchas gracias, ministro. Jefferson, no me quiero despedir sin agradecerle infinitamente a los habitantes de Tumaco, del sector urbano y rural, por la paciencia y tolerancia que han tenido y que tengan la convicción que el gobierno nacional está metido de cabezas en el apoyo en esta coyuntura de Tumaco. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos ya en la parte final, continuaremos con Francisco José Lloreda, el expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Ha hecho un pronunciamiento muy fuerte en las últimas horas como consecuencia de esta arremetida que durante los últimos días, específicamente en el mes de junio, ha venido ejecutando las FARC en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.